¿Qué tal? Mi nombre es Jonás Jiménez y a continuación vamos a ver cómo realizar un mueble esquinero de cocina inferior en paredes con descuadre. El Cocinator. Y aquí están las medidas de las piezas con las que armamos nuestro gabinete inferior de cocina esquinero. Esta es la base. Estos son los costados. Y estos son los respaldos. Y aquí les muestro cómo queda ya armado nuestro mueble esquinero. Y lo vamos a colocar aquí, en este rectángulo azul. Siempre hay que considerar un espacio de 90 por 90 para colocar nuestro esquinero. Y aquí vemos la diferencia de profundidades entre los muebles vecinos y el esquinero. El esquinero mide 6 centímetros menos que la profundidad del mueble vecino, que mide 60. Y esto es porque en la esquina pudiera haber algún sobrante de material o tal vez no esté a 90 grados, lo cual nos impediría la correcta instalación de nuestro mueble esquinero. Si dejamos su fondo un poco más pequeño, entonces nos queda todo este espacio libre para poder jugar con él. En este caso tenemos una pared cerrada, es decir, que este ángulo es menor a 90 grados. Y para disimular esos espacios tenemos esta pieza que estoy señalando que se llama ajuste, que aquí se puede ver cómo sobresale 2 centímetros de nuestro mueble. Y el ajuste nos permite mover nuestro mueble a partir de un eje. En este caso el ajuste es el eje y lo podemos mover hacia afuera, pero también lo podemos mover hacia adentro en el caso de que sea una pared mayor a 90 grados. En este caso es una pared menor a 90 grados, lo movemos hacia adentro y se hace esta abertura de aquí. Pero de la parte frontal se ve muy bien. Y aquí tenemos una pared mayor a 90 grados. Vemos que también cuenta con su espacio en la parte de atrás. Y el ajuste actúa como eje, pero en esta ocasión movemos nuestro mueble hacia afuera, hacia la pared. Y queda este espacio de aquí. Tal vez sí habría que rebajar este pequeño triángulo que se ve en esta parte. Y tal vez esto de aquí, pero sería en realidad algo realmente mínimo. Si ustedes desean ver cómo se instala una cubierta de cocina, barra o encimera en paredes con descuadre, les dejo el link en la parte de arriba. Cuando existe un descuadre en la parte de arriba, no se va a ver esta parte, esta abertura, puesto que aquí lleva toda la cubierta. Y en la parte frontal tenemos el ajuste, esta pieza de aquí, que se va a disimular con esta doble pieza que he puesto en esta parte de aquí, que se llama vista. Entonces, entre el ajuste y la vista forman un marco para las puertas que estoy señalando, que también podrían ser, en este caso podrían ser color gris. Y lo mismo podemos hacer en este otro lado, poner una vista al mismo color de las puertas. Recuerden que estos soportes de aquí yo los hago más anchos de lo normal, de 12 centímetros, para poder meter 2 tornillos y quede completamente reforzada esta parte de aquí, ya que muchas veces no meto estas tiras de refuerzo. Las tiras de refuerzo son esta y esta, de donde se atornilla la cubierta de abajo hacia arriba. Esas tiras de refuerzo yo no las meto aquí, ya que muchas veces a la hora de instalar la cubierta me tengo que meter adentro del mueble y atornillar de abajo hacia arriba. Entonces, para compensar la falta de refuerzo, hago más anchas esta parte de aquí. Y aquí vemos la tira frontal del mueble vecino es menos ancha y esta es más ancha. Ahora vamos a ver cómo calcular el ancho de las puertas de nuestro mueble esquinero. Y tenemos que el mueble nos proporciona una medida de aquí hasta aquí para poner una puerta, y también de este mismo punto hasta aquí es otra medida para poner la puerta. Vámonos con la primera puerta. Y aquí en la parte de atrás estamos viendo la fórmula que dice ancho de la puerta es igual a espacio, el espacio que nos da la puerta, menos el grosor de la puerta, menos la fuga, menos enchape. El espacio que nos da el mueble de la puerta ya les dije cuál es. El grosor de la puerta, en este caso estas puertas miden de grosor 1.5 centímetros.
es este grosor que les estoy marcando aquí, menos la fuga. La fuga es este pequeño espacio que se encuentra en la parte de aquí y también este pequeño espacio que se encuentra en esta parte. Estas dos son fugas de una puerta y esta otra puerta tiene también su fuga aquí y coincide su fuga en esta parte de aquí, por lo cual este espacio va a ser un poco mayor. En esta fuga yo dejo 3 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros y 2 milímetros, menos el enchape. Bien, el enchape es esta protección que tiene la puerta, que es un canto de PVC para que no se vea el aglomerado. El canto de PVC mide 3 milímetros. Y aquí tenemos la fórmula y se ve la puerta. Entonces tenemos 30 centímetros del espacio que tenemos para poner la puerta, menos 1.5 del grosor de la puerta, menos la fuga, 0.5 en total de una sola puerta, porque son 3 milímetros de un lado y 2 milímetros del otro lado, menos el grosor del canto del enchape de PVC, 0.6, 27.4. Y ahí tenemos que es verdad, 27.4 más el grosor de los enchapes más la fuga nos da el espacio total. En el caso de que fueran diferentes los espacios para poner la puerta, se aplican 2 veces la fórmula, pero en este caso es el mismo espacio de 30 por 30, entonces no necesitamos hacerla 2 veces. Y aquí tengo abiertas las puertas de mi esquinero y vemos el tipo de bisagras que utiliza. Una es de 165 grados y la otra es de 135 grados. Vamos a empezar con la bisagra Chapulín, la bisagra de 165 grados. La bisagra tiene una base donde tenemos que colocar 2 tornillos y esos tornillos van a 37 milímetros del borde de nuestro mueble hacia adentro. Luego con la broca Frosner, que es esta que les pongo en la pantalla y que mide 35 milímetros de diámetro, marcamos 22 milímetros de la orilla de nuestra puerta hacia adentro, 22 milímetros. La perforación queda de 35 milímetros y aquí quedan 5 milímetros de espacio entre el borde y la perforación. Igualmente del borde al centro de esta perforación son 22 milímetros. Bien, aquí tenemos estos 2 tornillos de la base de la bisagra de 135 grados y estos van a 24 milímetros de la orilla de la puerta hacia adentro. En esta parte de aquí traen un tornillo para regular el grosor de la puerta, pero si tenemos en cuenta todos estos factores que les menciono, nos va a quedar muy bien el trabajo. Y aquí les muestro la primera apertura que hace la bisagra de 135 grados, en donde podemos acceder a lo que se encuentra adentro. Y si la abrimos con la bisagra de cangrejo, la de 165 grados va a tener toda esta apertura. Recuerda que tenemos todo un listado de muebles esquineros, tanto de tipo diamante, de tipo ciego, en L, y mencionamos también las maneras en que se resuelven los descuadres. Así es que suscríbete a este canal, comparte la información, dale like al video, activa la campanita y no olviden que estoy con ustedes en todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.